Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy absolutamente eufórico de estar aquí con ustedes hoy. Porque hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos de cabeza en un torbellino de emociones, un momento que ha hecho que miles de corazones latan al unísono, que ha provocado suspiros colectivos y ha reavivado la llama de la esperanza en los corazones de todos los fans de nuestras queridas series turcas. Si han leído bien el título y lo saben perfectamente, hoy vamos a desmenuzar ese instante tan esperado, ese instante que ha cambiado el rumbo de una historia, la confesión de amor de Kerem por Hande. Y no solo nos quedaremos ahí, sino que profundizaremos en por qué la personalidad de Hande es un imán tan poderoso, un pilar fundamental que ha llevado a Kerem a este punto de entrega total. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han estado contando los días, las horas, quizás incluso los segundos para este episodio, para este momento cumbre entre dos personajes que se han ganado un lugar privilegiado en nuestros corazones. Y créanme, ha sido un viaje. Un viaje lleno de altibajos, de miradas que lo decían todo, de roces accidentales que parecían cargados de electricidad, de esas pequeñas interacciones, casi imperceptibles para el ojo inexperto, pero que para nosotros, los observadores atentos, gritaban a los cuatro vientos que algo más grande, algo más profundo, estaba gestándose. Y ahora, finalmente, el momento ha llegado. Kerem ha abierto las compuertas de su corazón, ha derribado las murallas que él mismo había construido, y ha pronunciado esas palabras mágicas que, sin duda alguna, han alterado la trama, que han reescrito el futuro de su relación. Pero la magia de este momento no reside únicamente en la confesión en sí, sino en el cómo se produce, en el por qué resulta tan desgarradoramente impactante, y en todo lo que nos revela sobre Kerem, sobre Hande y sobre esas complejas y maravillosas dinámicas de las relaciones humanas que tanto nos cautivan y nos hacen soñar. Antes de que nos zambullamos de lleno en las profundidades de este emocionante tema, quiero hacerles un recordatorio, un favor mutuo que siempre agradezco. Si por alguna casualidad del destino, o por puro despiste, aún no forman parte de nuestra creciente familia, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Aquí, en este espacio que hemos creado con tanta pasión, desgranamos todo lo que amamos del universo de las series turcas, desde los análisis más profundos de los personajes, pasando por los momentos que se graban a fuego en nuestra memoria, hasta, por supuesto, esas confesiones de amor que nos roban el aliento y nos hacen creer en la magia. No olviden además activar esa pequeña campanita, ese faro de notificaciones, para que jamás se pierdan ni un solo vídeo nuevo que publiquemos. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos este apasionante viaje. El título que hemos elegido hoy, Kerem confiesa su amor por Hande, adoro su personalidad, lo dice todo, ¿verdad? Es una declaración de intenciones, un resumen perfecto de lo que vamos a abordar. Pero, ¿qué significa realmente esta confesión en el contexto de la serie? ¿Qué implicaciones tiene para los personajes y para la historia? Para empezar, debemos poner bajo la lupa a Kerem. Hemos sido testigos privilegiados de su evolución a lo largo de la serie. Al principio, recordarán, quizás lo percibíamos como un personaje más contenido, envuelto en sus propias luchas internas, un alma marcada quizás por un pasado que lo perseguía y lo frenaba. Pero a medida que su camino se entrelazó con el de Hande, comenzamos a vislumbrar un Kerem diferente, un lado más tierno, más vulnerable, un Kerem dispuesto a arriesgarlo todo por un sentimiento que lo desbordaba. Y esta confesión de amor es, sin lugar a dudas, la apoteosis de esa transformación, el clímax de un proceso interno que lo ha llevado a este momento de total entrega. Piénsenlo detenidamente. ¿Cuántas veces hemos visto a Kerem en un estado de duda perpetua? ¿Cuántas veces ha parecido que estaba a un paso de dar el salto, de cruzar ese umbral, solo para retroceder en el último instante, paralizado por sus miedos? Quizás el temor al rechazo, quizás las inseguridades arraigadas, o simplemente la incapacidad para descifrar la profundidad de sus propios sentimientos. Pero en este momento crucial, algo hizo clic. La fuerza inquebrantable del amor que siente por Hande eclipsó sus temores más arraigados. Fue un acto de valentía pura, una explosión de coraje nacida de la convicción. Y no es una confesión impulsiva, ¿cierto? Se percibe claramente que ha habido una batalla interna titánica, una reflexión profunda y prolongada. Kerem ha llegado a un punto de inflexión, a un lugar donde el deseo de estar con Hande, de compartir su vida, sus alegrías y sus tristezas, es más poderoso que cualquier otra cosa que pudiera interponerse en su camino. Ha alcanzado la plenitud de su sentir y ha decidido, de una vez por todas, que no puede reprimirlo. O más. Y luego está Hande. A Hande.
Su personalidad es, sin lugar a dudas, uno de los pilares fundamentales por los cuales Kerem se ha enamorado perdidamente. ¿Qué es lo que hace a Ande tan singular, tan magnética, tan cautivadora? Para empezar, está su fuerza. No hablo de una fuerza ostentosa, ruidosa o agresiva, sino de una fuerza interior insondable, una resiliencia férrea que le permite enfrentar los embates de la vida con una determinación inquebrantable. Hemos sido testigos de cómo Ande ha atravesado momentos de una oscuridad inimaginable, de situaciones que habrían quebrado a la persona más fuerte. Pero ella, una y otra vez, se ha levantado. Siempre ha encontrado la manera de seguir adelante, de proteger a aquellos a quienes ama con una ferocidad silenciosa, y de defender sus principios con una convicción que inspira. Su entereza ante la adversidad es un espectáculo en sí mismo. Pero la fortaleza de Ande no es su única virtud. Posee una inteligencia emocional que es, sencillamente, admirable. Ella tiene una habilidad innata para descifrar las situaciones más complejas, para comprender las motivaciones más ocultas de las personas, y para responder de una manera que es, a la vez, perspicaz y profundamente compasiva. No es de esas personas que se dejan arrastrar por impulsos ciegos o emociones desbocadas. Al contrario, piensa antes de actuar, analiza las circunstancias, y cuando finalmente decide dar un paso, lo hace con una convicción férrea y un propósito claro. Esta calma, esta sensatez que irradia, debe ser un bálsamo para Kerem, especialmente si él tiende a ser más impulsivo o a estar atormentado por sus propios demonios internos. La estabilidad y la sabiduría que emanan de Ande deben funcionar como un ancla, un puerto seguro en medio de la tormenta de sus emociones. Y por supuesto, no podemos ni debemos ignorar su bondad inherente. A pesar de todas las adversidades que ha tenido que sortear, Ande conserva un corazón de oro. Su capacidad para empatizar con los demás, para ofrecer una mano amiga desinteresada, y para ver lo bueno en las personas, incluso cuando el mundo entero parece empeñado en no hacerlo, es un rasgo distintivo que la hace brillar con luz propia. Vemos cómo cuida de su familia con una devoción inquebrantable, cómo se preocupa por sus amigos con una lealtad a prueba de balas, y cómo, a pesar de sus propias cargas, siempre intenta hacer lo correcto, lo ético, lo justo. Esta nobleza de espíritu es, sin duda alguna, un factor determinante en la profundidad del amor de Kerem. Él no solo la ve como una mujer hermosa o inteligente, sino como un ser humano con una integridad moral excepcional, un faro de luz en un mundo a menudo sombrío. La forma en que Kerem elige declararse también es profundamente fascinante. No es una declaración genérica, vacía de significado, sino algo que emana de lo más hondo de su ser, algo profundamente personal y cargado de significado. Es muy probable que haya utilizado palabras que reflejan exactamente lo que él admira de ella, los detalles que han tocado su fibra sensible, las cualidades que ha llegado a apreciar y a valorar con el paso del tiempo. Quizás ha dicho algo como: Ande, admiro tu valentía cuando te enfrentaste a aquella situación X, o tu forma de entender y me ha abierto los ojos y me ha hecho ver las cosas de una manera completamente nueva. Son estas confesiones cargadas de detalles concretos, de momentos específicos, las que realmente resuenan en nosotros, porque demuestran que el amor no es solo una emoción abstracta y fugaz, sino una apreciación profunda y detallada de la persona que se tiene enfrente con sus virtudes y sus virtudes únicas. Y la reacción de Ande, ese es otro punto crucial, otro ingrediente que eleva este momento a la categoría de épico. ¿Cómo reacciona Ande ante una confesión tan sincera y tan cargada de emoción? ¿Se queda boquiabierta por la sorpresa? ¿Se conmueve hasta las lágrimas? O quizás en un primer instante muestra esa cautela natural que hemos visto en ella en otras ocasiones, pero que ahora se ve completamente superada por la abrumadora profundidad de los sentimientos de Kerem. La forma en que ella procesa y responde a esta declaración es tan vital, tan crucial, como la confesión misma. Nos revela si está lista para este nuevo y emocionante capítulo, si sus sentimientos han estado a la par con los de Kerem, o si esto la ha tomado por completo desprevenida. Y si ella también ha estado lidiando con sus propias batallas internas, con sus propias dudas y miedos, esta confesión podría ser precisamente el catalizador que necesita para desatar sus emociones y entregarse por completo. Pensemos un momento en el contexto de la narrativa. ¿Qué tipo de obstáculos, qué clase de murallas han tenido que sortear Kerem y Ande? ¿Qué ha impedido que llegaran a este punto de unidad y entrega antes? Quizás han sido malentendidos sutiles, quizás han sido interferencias externas malintencionadas o incluso sus propias inseguridades y temores internos. Esta confesión no es solo un instante de pura alegría y liberación, es, sobre todo,
la superación de barreras invisibles pero poderosas. Es la prueba tangible de que el amor, cuando es genuino, profundo y verdadero, tiene la increíble capacidad de encontrar su camino a través de las dificultades más desalentadoras. Y esto, amigos míos, es lo que siempre nos atrae de las historias románticas, ¿no creen? La idea de que dos almas, a pesar de todo, a pesar de las tormentas y las adversidades, encuentran la manera de reencontrarse y de construir un futuro juntas. La personalidad de Ande no solo es admirable para Kerem, sino que también lo es para nosotros, los espectadores. Nos identificamos con su fortaleza cuando atravesamos nuestros propios momentos difíciles. Admiramos su inteligencia cuando observamos cómo navega y resuelve los problemas más complejos. Nos inspiramos en su bondad cuando vemos cómo trata a los demás, con una compasión que desborda. Y quizás en lo más profundo de nuestro ser, todos aspiramos a poseer ese equilibrio perfecto de cualidades que hacen a Ande tan extraordinariamente especial: ser fuerte pero compasiva, ser inteligente pero humilde, ser decidida pero también profundamente sensible. Ella encarna un ideal de mujer moderna que combina la fortaleza interior con la dulzura del corazón. Este momento de confesión de Kerem es, en esencia, un reflejo de la profunda e inquebrantable conexión que se ha forjado entre ellos. No se trata de una simple atracción superficial o de un capricho pasajero. Es una comprensión mutua, un respeto profundo y genuino, y un cariño que ha crecido y se ha fortalecido con el tiempo, alimentado por las experiencias compartidas y las pruebas superadas. Kerem no está simplemente diciendo que Ande le gusta, está diciendo que la ama, y lo hace porque aprecia y valora quién es ella en su totalidad, con todas sus facetas, sus luces y sus sombras. Y eso, mis queridos amigos, es un tipo de amor que verdaderamente merece ser celebrado, un amor que construye, que transforma, que inspira. También es sumamente interesante especular sobre cómo esta confesión de amor impactará el futuro de la serie. ¿Qué nuevos desafíos se presentarán ahora que su relación ha dado este paso trascendental? ¿Cómo evolucionará su dinámica a partir de este momento? ¿Será un camino pavimentado de rosas y felicidad constante, o seguirán enfrentándose a obstáculos que pondrán a prueba su amor recién declarado? Estas son las preguntas que nos mantienen pegados a la pantalla, que alimentan nuestra expectación y que hacen que cada nuevo episodio sea una aventura emocionante. Y esta confesión, sin duda alguna, solo aviva aún más ese fuego de anticipación. En resumen, la confesión de amor de Kerem por Ande es mucho más que una simple declaración romántica, mucho más que un giro argumental. Es la culminación de un viaje emocional intenso y conmovedor, una demostración de valentía y madurez por parte de Kerem, y una ratificación de las cualidades extraordinarias que hacen a Ande tan especial, tan única, tan irresistible. Hemos sido testigos de cómo Kerem ha experimentado una transformación profunda, y de cómo la influencia positiva y la presencia inspiradora de Ande han sido factores clave en esa evolución. Su personalidad, esa alquimia perfecta de fuerza inquebrantable, inteligencia aguda, bondad infinita y resiliencia asombrosa, es lo que verdaderamente ha conquistado el corazón de Kerem, y lo ha llevado a declararle su amor de una manera tan sincera y conmovedora. Y para nosotros como espectadores, Ande se erige como un modelo a seguir, un personaje con el que podemos identificarnos plenamente y al que admiramos profundamente por su integridad y su fuerza de carácter. Así que para recapitular todo lo que hemos abordado hoy, hemos explorado la valentía inmensa de Kerem al atreverse a confesar sus sentimientos más profundos, hemos desglosado meticulosamente las maravillosas cualidades de la personalidad de Ande que la hacen tan cautivadora y tan merecedora de un amor tan sincero, y hemos reflexionado sobre el profundo impacto que este momento tendrá en su relación y en la trama general de la serie. Ha sido un análisis exhaustivo y apasionante, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este viaje de análisis y emoción. Espero sinceramente que hayan disfrutado tanto como yo desgranando este momento tan esperado y tan significativo. Me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes sobre esta confesión y sobre todo, sobre Ande. ¿Qué es lo que más admiran de su personalidad? ¿Qué aspectos de su carácter consideran que son sus mayores fortalezas? ¿Y cómo creen, con toda su perspicacia, que evolucionará su relación a partir de ahora? No duden en dejar todos sus pensamientos, sus reflexiones y sus teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir esa conexión que nos une como comunidad de amantes de las series turcas. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante, entretenido y enriquecedor, no olviden dedicarle un gran y sonoro like.
Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también sean fans apasionados de estas series, para que nuestra comunidad siga creciendo y más personas se unan a esta maravillosa conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas aventuras de análisis. Nos vemos en el próximo vídeo, cargado de más emociones y más descubrimientos del fascinante mundo de las series turcas. Hasta luego y gracias por su increíble apoyo.